Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco. Qué alegría verlos nuevamente en nuestro programa Historia, Libros y Banderas. Ya hemos pasado la mitad del año y hoy tenemos como invitado a Cristian Pérez para conversar sobre este libro, La vida con otro nombre, el Partido Socialista en la clandestinidad, 1973-1979. Cristian es del Observatorio Regional de Política, Género y Trabajo de la Universidad de Playa Ancha, autor de numerosos artículos, recopilación de textos, libros sobre la izquierda chilena en los años 60, 70, 80, algunos de los cuales yo he tenido la ocasión de leer, un gran investigador, a quien le agradezco desde ya estar acá. Muchas gracias, Cristian, por acompañarnos. Gracias, Alejandro, por invitarme a este programa para hablar de libros, que es una cosa que hace mucha falta, creo, siempre estar imbuido en lo que se escribe, en lo que se dice. Es un placer, ¿no? Una gran invitación. Me alegré mucho cuando me convidaste. Qué bueno, pues. Oye, antes de entrar a este libro, que dicho sea de paso encontré que es un muy buen trabajo, te quería preguntar por tus intereses históricos para ver que le cuentes a los auditores qué temas te han gustado, te gustan las vías revolucionarias, los temas de los años 60, 70, muy interesante. Pero eso fue de mucha casualidad, porque no vengo de una familia de izquierda, no vengo de una familia de derecha. Soy un poco como la oveja negra de la familia, porque si bien es cierto, ni los abuelos ni los padres eran militantes, era gente de lo que es una clase media rural. Entonces, de la zona de la Concagua tenían predios muy productivos, pequeños pero productivos, y muy vinculados con el mundo. Entonces, ¿por qué entré en estos temas? Porque en el fondo de donde mi abuelo era uno de los administradores, estaban los campesinos, los inquilinos, que habían hecho la toma del Fondo San Miguel. Y los conocí cuando yo era un niño. Y por supuesto que no sabía de esa historia, pero en algún instante decidí, bueno, si tengo que escribir algo, ¿por qué no escribo la historia de ellos? Y entonces me apareció la historia, la huelga de San Miguel, y luego las vinculaciones con el Partido Socialista y con el Partido Comunista, y bueno, se dio, fue más bien natural. No fue que yo dijera, no, yo voy a escribir de esto porque esto me interesa. Me habían interesado los mapuches también, la historia mapuche, pero y también me había intentado, por ejemplo, geografía, me gustaba mucho, pero se dio así, fue más natural. Después ya tú sabes que uno empieza a investigar un tema, se empieza a especializar en eso y le es difícil entrar en otros temas históricos. Cierto. Una cosa que me ha llamado la atención son dos especies de biografía, entrevistas biográficas que tú hiciste a Hernán del Canto y a Silvio Espinosa. Te quería preguntar por la experiencia de la entrevista y cómo uno ahí va captando cosas que no aparecen evidentemente en la prensa escrita y en otro tipo de fuentes. Mira, esto a veces es malo hablar de uno, ¿no? Pero yo creo que lo que mejor hago es la entrevista, fíjate, es la historia de vida. Me gusta la historia de vida, me interesa seguir a los personajes que en un momento histórico están en un lugar. Por ejemplo, la historia de Silvio Espinosa, de Roberto Moreno, que fue la primera que hicimos, y la de Hernán, son personas que están, el caso de Silvio y Hernán, están a 3 cuadras el día del golpe. Hernán del Canto está en La Moneda, Silvio Espinosa está al frente. Pero Hernán del Canto viene de una cultura obrera de San Miguel, más bien funcionario público, una persona que ha leído, que ha estudiado, que ha estado en el extranjero. Y Silvio Espinosa es un obrero campesino, que llega hasta quinto básico y luego... Entonces, luego estudia en la noche, qué sé yo, y se convierte en un líder de la organización. Entonces me interesa seguir esa senda, seguir esas historias. Y voy preguntando, vamos preguntando en profundidad, y van apareciendo los datos, los detalles, que a veces son relevantes para la historia. Por ejemplo, en el caso de Hernán del Canto, el libro ya tiene sus años,
Pero él me cuenta allí oficialmente lo que el presidente Allende le dijo cuando está en La Moneda, cuando va a La Moneda, cuando la Comisión Política del Partido Socialista lo envía a La Moneda a hablar con él. El mismo 11. El mismo 11 en la mañana. Y me cuenta y cuenta en detalle cómo lo ve hablar, el discurso, ¿no? Él está ahí y luego sale, ¿no? Entonces llegan, hay cosas así que cuando no se hace la entrevista en profundidad se pasan, se van, porque el entrevistado considera que no es relevante. Es notable. Sí. Para quienes estén interesados, ambos libros ambas entrevistas están publicadas en forma de libro, entonces si están interesados pueden adquirirlo, leerlo, son muy buenos textos de historia viva de época. Te quería preguntar, ahora ya vamos al tema La Vida con otro nombre, a la historia del PS entre 1973 y 1979. ¿Qué te llevó a escribir sobre este tema? Es un momento de derrota, es un momento de represión, es un momento de reorganización del Partido Socialista. Mira, me llamaba la atención cómo gente tan joven, que eran como mis alumnos en muchos casos, o más o menos, tal vez un poquito mayor, habían podido asumir en esas condiciones que tú señalas una organización política y conducirla a lo largo del tiempo y convertirla y dejarla en tiempos de democracia como un actor político. Porque, bueno, hay muchas críticas contra el PS, pero es un partido en forma, un partido que compite en las elecciones, que tiene estructuras. Y nada de eso existiría si este grupo de jóvenes, de hombres y mujeres muy jóvenes, no hacen ese sacrificio. Entonces, eso es lo que me llamaba la atención, era el sacrificio. Y por otra parte, habían demasiadas historias y demasiados rumores respecto de lo que había pasado, porque las cosas se van distorsionando al pasar de una persona a otra, de una voz a otra voz, van cambiando un poco. Entonces había demasiado mito y a mí me interesaba contar esa historia lo más posible apegada a la realidad, entendiendo que esa realidad era en muchos casos brutal, que se mezclaba la lealtad con la traición, como la vida también. Como la vida también. Además, mucha gente no sabe, pero el Partido Socialista era un partido tremendo en 1973. Era un partido que había celebrado sus 40 años ese mismo año, en abril. Era un partido que fue la tercera fuerza política de Chile después de la Democracia Cristiana y el Partido Nacional. El Partido Nacional sacó 21, el Partido Socialista había sacado 18% de los votos. Era un partido muy relevante y era un partido que había celebrado su congreso en La Serena, en mi ciudad, en 1971, en enero, que tú le asignas mucha importancia al comienzo. ¿Por qué es tan relevante ese congreso de La Serena? Sí, bueno, sí, es muy relevante ese congreso. A mi juicio es más importante que los congresos que siempre se señala. Los de Linares y Chillán. Sí, los de Linares y Chillán y la conferencia de organización del año 66, que es donde el partido se declara leninista, no es el 65 ni el 67, el 66. El 71 es un congreso relevante porque por primera vez el Partido Socialista es eje de gobierno. Tiene una política y tiene que gobernar. Y a veces las dos cosas no coinciden mucho. Entonces en ese congreso se organiza, se dice cómo van a ser las estructuras internas, y que fueron relevantes después porque el haber formado una comisión de defensa, porque ese es el término exacto, es una comisión de defensa que tiene 3 o 4 patas, que depende de un frente interno, es decir, de un frente dirigido que estaba en todo el país, pero que visualiza la posibilidad de tener que pasar a la clandestinidad o que vengan tiempos duros. Como el partido no tenía ninguna preparación antigua, los comunistas habían estado en la clandestinidad, el PS no. Entonces lo que hace este congreso es que organiza eso
y crea las estructuras. La Comisión de Defensa, por ejemplo, que es un equipo que tiene 3 o 4 patas. Una es un aparato de inteligencia y contrainteligencia, un aparato armado, un aparato de agitación y propaganda y se me olvida uno, pero son 4. Son 4. Y a estos les da una estructura vertical a cargo de un miembro de la Comisión Política, que es Ezequiel Ponce, que después dirige el Partido de la Clandestinidad. Y esto hace que el partido se unifique empiece a actuar de un modo, porque siempre fue un partido con tendencias y grupos. Y para evitar los caudillos y las tendencias internas, para darle un poco más de unidad que apoya al gobierno, se crea esto. Y es vital cuando viene la debacle. O sea, sin frente interno, sin Ezequiel. Es vital después de la debacle, porque una cosa que llama la atención es que en la debacle del Partido Socialista, que es el 11 de septiembre, pese a lo vociferante que habían sido algunos dirigentes, al partido lo pilla bastante desprevenido y sin capacidad de reacción real. Esta tesis de Altamirano de irse a un regimiento o alguna otra fórmula, más bien lo que pasa es lo que conversa el presidente Allende con Hernán del Canto. Sí. Yo haré lo que tengo que hacer, ustedes vean. Claro, hagan lo que ustedes tengan que hacer. Sí, bueno, el Partido Socialista es un partido que ha sido muy exitoso porque es un poco como Chile. Es un poco como... representa muy bien a la cultura de izquierda chilena, mucho más que el Partido Comunista. Porque es más como los chilenos. Si los chilenos van a celebrar, celebran. Si toman vino, toman vino. Si es un poco al lote, es al lote. Si vamos un poco más a la izquierda, va. Si vamos un poco más a la derecha, también. Y eso era... El partido podía haberle declarado la guerra mundial a cualquiera. Pero no tenía... Pero era verborragia. De gente, de caudillos, de personas... un poco a veces obnubiladas con la Revolución Cubana, pero que en sustento real no tenía. La única política de defensa que el Partido Socialista tenía era la política de defensa institucional, que era de la Unidad Popular, y que la dirigía el general Pinochet, como jefe constitucional de las fuerzas militares, del ejército en general. Lo otro, claro, había un aparato militar que podía ayudar en caso de que hubiera un nuevo intento de golpe de Estado, una división de los institutos armados. Sí, el aparato estaba en condiciones de combatir, pero era un aparato muy pequeño. La gente se sorprende con los datos. No eran más de 120 personas. Qué impresionante eso, para un partido tan grande, en militantes, sí, y en votos. Cierto, porque el PS, ningún partido de izquierda, nunca, en la historia de Chile han apostado en serio por una estructura armada. Siempre ha sido una cosa accesoria. En Chile siempre la izquierda visualizó la posibilidad de llegar al gobierno por el apoyo popular, por los votos, no por la lucha armada. La llamada vía chilena. Sí, la vía chilena era Allende, digamos. La vía allendista. Claro, la vía era Allende. Allende era todo. Aquí hay dos grandes figuras en la historia, a mi juicio, de la izquierda chilena, que es Recabarren, que la funda, y Allende, que la lleva a su pináculo, y que cae también con él. Eso. Cristian, vamos a hacer un pequeño alto y volvemos de inmediato para seguir conversando con La Vida con otro nombre. Es sobre la historia del Partido Socialista entre 1973 y 1979. La Universidad San Sebastián presenta los tomos 7, 8 y 9 de la colección Historia de Chile 1960-2010. Es una obra que nos ayudará a conocer y a comprender las últimas 5 décadas del Bicentenario de Chile. Lo puedes encontrar en las mejores librerías del país y en buscalibre.cl. Historia de Chile 1960-2010. Hola, estamos juntos, claro, juntos. Todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV.
Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura. Volvemos con Cristian Pérez, estamos conversando sobre la vida con otro nombre, la historia del Partido Socialista entre 1973 y 1979. Obviamente un tema central en el libro es la represión que afectó a los socialistas. Fue dirigida contra la izquierda chilena, contra el MIR, contra el Partido Comunista, pero probablemente o con certeza el Partido Socialista fue el más afectado en el exilio, en las detenciones y en las muertes. ¿Cómo evalúas tú ese drama humano y político que vivió el Partido Socialista? Tú incluyes un tema que es muy relevante desde el punto de vista político, que es la captura o la muerte de las direcciones clandestinas que tú mencionabas hace un momento. Sí. Mira, hay un punto de partida que no sé si está en ese libro, ¿no? Pero es un informe de investigaciones al presidente Allende, donde la PP, la policía política de entonces, le dice al presidente que va a haber un golpe y le da las características de ese golpe. Eso más o menos es unos 5 o 6 meses antes. Y Allende mira el informe y le dice, muy bueno el informe, pero a una izquierda grande, fuerte, se le da un golpe fuerte. Y les pasó. Entonces, estaba siempre esa idea de que si venía un golpe, iba a ser muy fuerte. Y por lo tanto, había que sobrevivir. Y ahí es donde nace lo del Congreso. Y luego vienen la debacle del día 11, donde el partido queda totalmente diezmado. Tú tienes una frase por ahí que reproduce alguien, se convirtieron en zombies. Sí, alguien lo dijo, ¿no? Sí. No hay nada que hacer, nada funciona. Es que quizá a los lectores yo les trataba de explicar de que es como si hoy tú vas a las clases, probablemente a trabajar en la universidad, estamos a 5, ¿no? Sí. Trabajas en la universidad, tienes una vida, tu señora, no sé, también, y mañana a las 7 de la mañana, de mañana a 6, ya no existe. Ya no tienes universidad donde ir, ya no tienes empleo, y ya tienes que escapar. Tienes que salir de tu casa porque te van a ir a buscar. O pues te quedas sin empleo. Entonces la vida fue un cataclismo, es un quiebre tremendo. Y en esas circunstancias se constituyen las direcciones con las personas que tenían alguna capacidad y tenían decisión para quedarse ahí. Y el caso de Ezequiel Ponce, a él le correspondía. Él era el jefe del Frente Interno, era el dirigente que tenía conexiones con los regionales, con las estructuras provinciales. Por lo tanto, a él le correspondía y asumió esa realidad, dirigir un partido prácticamente inexistente en situaciones de clandestinidad en las que nunca había estado, sin tener muchos elementos para sobrevivir. Los socialistas tenían pocos cursos. No cumplían todas las normas de seguridad que son propias de la clandestinidad y cosas por el estilo. Sí, porque me han comentado que cuando pasas algún tiempo en esa circunstancia se te vuelve rutinaria.
la vida se te vuelve rutinaria y entonces cometes errores. Y además estaban perseguidos por muchos organismos de seguridad, todos los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas, más investigaciones, más carabineros. Eran equipos muy poderosos, muy potentes, que perseguían a un grupo muy pequeño de dirigentes socialistas. O sea, 8, 10 en la estructura superior, y ponle tú 40, 50 en las estructuras regionales. Y no mucho más de eso al principio. Después del año 78, por ahí, ya el PS vuelve a tener mucha más gente. Pero en los primeros tiempos son muy pequeños, son grupos pequeñísimos. Ahora, una cosa que me llama la atención es que dentro del quiebre que se produce en 1973, quiebre político, quiebre humano, hay una continuidad que Carlos Altamirano, elegido secretario general en 1971, sigue siendo el líder del Partido Socialista y reconocido, al menos en toda la primera etapa. Ya iremos a la parte final del libro. Sí, él sigue siendo el líder. No hay... Altamirano sigue siendo el líder. Altamirano no puede dirigir al partido en Chile. Adonis Sepúlveda tampoco, Hernán del Canto tampoco, Rolando Calderón tampoco. Son muy conocidos. No tienen ni capacidad para estar. Si los encuentran, los van a matar. Por lo tanto, tienen que estar fuera y salen fuera en la medida que pueden. Altamirano, ya sabemos, ayudado por los aparatos alemanes, pero salen fuera. Pero él sigue siendo el secretario general. Pero hay una dirección interior. Y que en el fondo es la dirección interior la que manda en Chile. En el lugar de la lucha, del combate, claro, el antidictatorial es la dirección interna. Altamirano está a 14.000 kilómetros de distancia, no existen las comunicaciones de hoy. Hay que tomar decisiones sobre la marcha. Claro, hay que ver aquí qué es lo que está pasando, hay que buscar recursos acá. El Partido Socialista no tenía plata propia, no pertenecía a una internacional, por lo tanto no tenía dineros, no tenía una cuenta o un partido grande que dijera aquí tienen $100.000 mensuales para que vean, para que mantengan las estructuras en Chile. No existía eso. Los alemanes ayudaban mucho, los alemanes de la RDA, pero no tenían una capacidad para entregar los requerimientos económicos que se necesitaban aquí. Entonces Altamirano básicamente y las direcciones exteriores hacían eso, organizaron al exilio chileno y al exilio socialista. Y ese exilio socialista es el que financiaba las estructuras internas, con mucho esfuerzo, haciendo empanadas, haciendo, como se relata ahí, trabajos de arpillera, de cuero, como podía. Y eso, esta cuestión de que en el exterior, lo que pasa en Chile no es muy difícil que lo sepan. La comunicación es por carta, que son muy difíciles de llegar, de que lleguen al destinatario. Vienen por caminos intrincados, a veces vienen por embajada, pero son lentas. Y por lo tanto los informes que hace Altamirano o los informes que Ezequiel envía para el exterior tienen un retraso. A veces usan el teléfono, pero el teléfono es muy restringido porque podrían captar la comunicación. Entonces se va produciendo un distanciamiento. La gente del exilio está mirando una realidad que en el interior no es la realidad. A todo esto, tú nombraste la RDA y sin entrar todavía en la división del PS, llama la atención la importancia que tiene la RDA. Erich Honecker particularmente, cómo en la división termina reuniéndose con Altamirano y con Almeida. O sea, hay ahí una actividad que es muy consistente y muy permanente. Sí, la RDA apoyó mucho al Partido Socialista. Le dio la posibilidad de tener una central en Berlín West, con todas las comodidades que los alemanes podían otorgarle,
con equipos, secretaria, bueno, toda la técnica moderna les dio a los dirigentes posibilidades de vivir en casa, en lugares cómodos, con seguridad, con protección, cuando salían por Europa. Entonces era importante. El PS probablemente no podría haber sobrevivido sin el apoyo, como institución política, digamos, sin el apoyo de la RDA en los primeros tiempos, sobre todo. ¿Ya? Los alemanes eran bien, por los papeles desclasificados que hemos visto y por los relatos, los alemanes eran bien respetuosos de las decisiones que tomaba la organización. Ya. Ellos no se metían mucho en eso, no exigían que entrara al mundo comunista, no se oponían a que tuvieran contacto con la socialdemocracia, porque de hecho los tenían. Altamirano andaba por Europa, Don Sepúlveda, bueno, iban a Francia, Alemania, existía eso. Entonces eran respetuosos, pero obviamente ellos querían que el Partido Socialista fuera un partido que fuera mucho más cercano a ellos. Y el partido en general se resistía en el interior y se resistía en el exterior. Eso uno pensaría que no es así, pero lo es. El Partido Socialista chileno, las direcciones interiores, la primera, la segunda y la tercera, tienen nulo contacto con Cuba, por ejemplo. De hecho, casi nunca van. No van a las invitaciones. No tienen esa... Porque, por supuesto, Cuba lo que quiere es intervenir en el partido. Fijar un poco su política. Más controlador. Sí, o fijar una estrategia, o ayudar a fijar una estrategia. Y los socialistas acá, la dirección interior, se niega a eso. Y en el exterior también, porque hay militantes que están en París, hay militantes que están en Holanda, hay militantes que están en todo el mundo. Entonces la organización no... sí, los alemanes nos ayudan mucho, sí, pero nosotros somos socialistas chilenos. No somos socialistas alemanes. Los franceses nos ayudan, sí, mucho, pero nosotros no somos socialdemócratas. Somos socialistas chilenos y eso es otra cosa. Son amigos nuestros, sí. Colaboramos con ellos, sí. ¿Entiendes? Había cierta independencia. Y esa independencia nacía básicamente de aquí, del interior. Perfecto. Cristian, vamos a hacer el último alto y volvemos luego a seguir conversando con La vida con otro nombre del autor Cristian Pérez, publicado por Catalonia y la Universidad Diego Portales. La Universidad San Sebastián presenta los tomos 7, 8 y 9 de la colección Historia de Chile 1960-2010. Es una obra que nos ayudará a conocer y a comprender las últimas 5 décadas del Bicentenario de Chile. Lo puedes encontrar en las mejores librerías del país y en buscalibre.cl. Historia de Chile 1960-2010. Hola, estamos juntos, claro, juntos todos los días, todo el día, en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Sé parte de la comunidad de Deportes en Agricultura. Escúchanos aquí en Radio Agricultura 92.1. Entretención aquí en Agricultura y Agricultura TV. Búscanos en redes sociales como Deportes en Agricultura. Síguenos en agricultura.cl. Síganos en todas nuestras redes sociales. Síguenos en TikTok como Deportes 921. Aquí estamos conectados con Agricultura, más de 21 años liderando la audiencia gracias a su sintonía. Conectados con Agricultura. Sigue la programación de Deportes en Agricultura a las 7 de la mañana y a las 14 horas. Somos Agricultura. Somos Agricultura.
Vamos a nuestro último bloque con Cristian Pérez, La vida con otro nombre, la historia del Partido Socialista en la clandestinidad, 1973-1979. Una cosa que me llama la atención es la capacidad de reflexionar y poner por escrito las reflexiones. El documento de marzo, ese al calor de la lucha contra el fascismo, es un tremendo documento, debe ser 80 páginas, 70 páginas, lo tengo. El Unidad y Lucha, el boletín, y después empiezan a salir, qué sé yo, Orientación Socialista y otros. ¿Qué relevancia tienen y cómo se inserta esto en la cultura socialista? Bueno, los socialistas, en general la izquierda, siempre fue buena para escribir. Desde la época de Marx y la época después de Lenin y todo eso, de los revolucionarios alemanes, escribir era una cuestión importante, porque el escribir era la forma de educar al diario, el periódico, el informativo. No había radio, no había televisión en los primeros tiempos, entonces el escribir, el dejar por escrito es una forma de educación, una forma de transmitir ideas. Y en el caso de la época clandestina del Partido Socialista, el Unidad y Lucha, ya me voy a referir al documento de marzo, pero el Unidad y Lucha, que era el periódico, era el único medio donde un militante que estaba en Arica, clandestino en Arica, sabía que habían otros militantes en otros lugares del país, porque no tenía otro tipo de conexión. Entonces, el saber que había un diario y que el diario le llegaba con la mayor regularidad posible, significaba que habían personas que escribían el diario, que había una imprenta donde se hacía el diario, que habían personas que lo transportaban hasta Arica y que se lo hacían llegar. Entonces no estaba solo. Eso era realmente relevante. Yo soy socialista en Punta Arenas, pero no estoy solo. Hay otros. Entonces el Unidad y Lucha cumplió ese papel que fue muy, muy, muy central en el desarrollo político de aquellos años. Y el documento de marzo, que es un documento que lo escriben la primera dirección clandestina, no tenemos muy claro cuál parte la escribe quién. Es probable que los temas económicos los escribiera Víctor Cerega, del que se cumplen 50 años de su asesinato en Valparaíso el 2 de julio, hace unos días atrás, que era economista. Es probable la coordinación de todo seguramente fue de Carlos Lorca y de Carlos seguramente con Ariel Mancilla, que eran profesionales. Ariel era constructor civil. Bueno, las personas que en esa dirección tenían mayor estudio probablemente son los que trabajaron en el documento. Y Exequiel era un obrero. Exequiel tenía otras características. No era una persona que claro, no tenía secreto. Y el documento tiene tiene varias, pero una yo voy a referir a una. Es que el documento hace una crítica durísima al desarrollo del partido. El desarrollo histórico del partido hasta hoy, y especialmente bajo Allende, es un partido que no estuvo a la altura. Es un partido que no entendió la responsabilidad de ser gobierno, por ponerlo en. Perfecto. Entonces esa es la primera crítica que sale de allí, digamos. O sea, nuestros líderes, que después se van a repetir varias autocríticas. Sí, claro, nuestros líderes no están a la altura de esto. No estuvieron a la altura de apoyar a Allende, de estar con Allende. Que es una cuestión que el PS después aprendió hasta hoy día, digamos. Hoy día es clarísimo que el apoyo al presidente viene del Partido Socialista, porque no va a cometer el error dos veces, porque el error fue demasiado, costó mucho. Y el documento tiene otra cuestión que dice: ese partido no nos sirve para la clandestinidad. Si no cambiamos nuestra forma de ver, de hacer política y nuestra organización interna, esto no va a resistir. Y por lo tanto, para la clandestinidad, lo único que sirve es un partido vertical, acerado, de gente dispuesta a entregar su vida.
ni un otro va a resistir en estos momentos. Lo escriben en el año 74. Sí, en marzo, Sí, o sea, claro, son 6 en meses marzo. después del 11. Sí, sí. Cuando la represión estaba muy dura. Y esa dirección cae el 75 completa. 60, 70, 80 personas. Entonces, no vamos a resistir si no cambiamos nuestra forma de hacer política. Ya no podemos tener dirigentes que hagan lo que quieran, que salgan, por ejemplo, a carretear sin tomar las medidas de seguridad. No, esto tiene que cambiar la percepción de la militancia para poder sobrevivir en estas condiciones. Eso. Cristian, el libro termina con la división de 1979, Altamirano, Carlos, Clodomiro, Almeida. ¿Cuál es la razón de esa división? ¿Personalismo, razones ideológicas, ambos, otros? Sí, es un tema complejo y largo. Un poco de todo lo que tú dices es un poco. No es monocausal. Hay una primera cuestión importante, diría yo, tal vez la más importante, es la posición de la dirección interior. El año 75 cae la dirección, el año 76 se compone una tercera dirección que es la que permanece hasta fin del periodo. Entre los que están Ricardo Solari, Raúl Díaz, Germán Correa, Eduardo Gutiérrez, que era el jefe del Frente Interno. Es un núcleo de dirección dirigido por Albino Barra, que era un hombre mayor, que es muy notable, porque Albino Barra había sido parlamentario y dirigente de los trabajadores de la madera, ahí estaba en su casa, jubilado. Y entonces cuando tenía reunión se tomaba un taxi, llegaba al centro, pasaba a lustrándose los zapatos, aparecía parte el equipo que lo tenía que llevar al lugar de la reunión. Y así salía del país también. Eso nunca lo detectaron. Entonces es muy paradojal porque los jóvenes son los que hacen las tareas operativas, pero el respaldo político lo da Albino, que es un hombre mayor y que no pueden desconocer en Berlín. Es Albino Barra. No, fue 2 veces subsecretario general del partido. Y él dice que la gente que está aquí son jóvenes, pero son militantes, leales. No podía hacer en Berlín decir, oye, pero no, era. Y entonces esa dirección, con el paso del tiempo, se fue creciendo, fue organizando el partido, armando los frentes, y el año 78 ya tenía un partido muy fuerte, muy consolidado en todo el país. Estaban armados todos los regionales universitarios, en todas las universidades. Y tenía ya mucha más autonomía. Y entonces habían discusiones con Altamirano, porque Altamirano quería seguir controlando el partido, quería tener más autoridad. Y él lo que hacía era que limitaba los recursos. En el año 78 ya hay muchos más recursos. Ya la etapa dura pasó. Y entonces lo que hace Altamirano es que frena un poco los recursos y por lo tanto con eso intenta controlar a la dirección. Tienen diferencias políticas, tienen diferencias de carácter. Germán Correa y Altamirano no se llevan. Altamirano es muy pedante, de algún modo Correa también. Germán está en Chile, Altamirano afuera. Se van produciendo ese tipo de cosas. Entonces, esa es una de las principales razones. Hay otra razón, que es Altamirano comienza a mirar con, diría yo, con cierta admiración los regímenes socialdemócratas. Él comienza a pensar que el socialismo no funciona, que el socialismo en la RDA no es lo que él aspira. Claro, que es la razón ideológica. Claro, que es la razón ideológica. Que no puede ser eso. Y tiene problemas con los alemanes, porque los alemanes, él dice mucho, ¿no?, que lo vigilan, pero en realidad era obvio que los alemanes iban a vigilar al exilio organizado, a todos, no solo a él, digamos. Los alemanes del otro lado vigilaban también al exilio. Porque es normal que un régimen, los servicios secretos de esos estados quieran saber qué está haciendo esta gente. Por lo tanto, claro, entonces esas cosas a él no le gustaban. Y allí está esta razón ideológica.
Hay un pleno, el año 79, Altamirano desconoce el pleno, que es un pleno interior, y ahí viene ya la trifulca, el pleno decide expulsarlo. Y lean el libro, ahí van a ver muchas de estas cosas. Claro. Aquí estamos haciendo una introducción nomás, no Sí. excluye la lectura del libro. Sí. Te quería hacer una última pregunta. Tú tuviste que entrevistar a varias personas. ¿Hubo alguno que te llamara la atención por algo que tú dijeras, oye, qué interesante la vida, qué valioso la labor que le correspondió? ¿Alguna razón? Hay muchos, pero voy a señalar un par. Yo creo, 3 diría yo. Ricardo Solari, Raúl Díaz, fueron muy relevantes porque estuvieron desde el principio, cuando no queda nada en la dirección, abandonan sus casas. El hermano Ricardo estaba preso. Raúl tiene que salir de su casa, detienen al papá. Entonces tienen una actividad muy fuerte, muy probada, de mucho sacrificio. Son muchos años que no ven a la familia y son muy admirables por eso. Vienen de familias de clase media, son educados, son estudiantes universitarios que terminan sus carreras después, digamos, después de fines de los 80 más o menos. Y por eso llaman mucho la atención. Y Silvio Espinosa, que nosotros conocemos ahí como el Negro Elías, era el obrero campesino, el tipo que se hace a sí mismo, que surge de una familia, su madre muere cuando él es un niño, entonces de una vida durísima, de tener que surgir, de pelar el ajo, como él dice, y se convierte en un obrero muy instruido, un tipo muy, muy inteligente, y tiene que dirigir también esta organización. Vive en lugares muy pobres durante toda la época. Él vive en sectores de barrios muy desmejorados, en Mediagua. Se tiene que cambiar constantemente con su compañera, con sus hijos. Entonces es una vida durísima, muy dura, que termina porque él es secuestrado, literalmente secuestrado por la CNI ya, el año 82, cuando la CNI descubre un lugar donde se reunía la comisión política, o se hacían algunas reuniones, ahí en el Pollo Dorado, arriba del Pollo Dorado, en el centro de Santiago. Y ponen micrófonos y... Bueno, entonces descubren a Silvio, que ha hecho unas declaraciones ahí, no recuerdo exactamente cuál, y que las graban. Ya. Y entonces, por esa... viendo eso, la CNI lo detiene, lo secuestra, porque no se sabe qué pasa con él. Está como 15 o 20 días en Borgoño, y luego lo expulsan del país. Y entonces él aparece un día en Sao Paulo. Sao Paulo, en el avión le han entregado el carnet y no le dicen nada ni a dónde va. Y entonces tiene que llegar en una ciudad de Sao Paulo en la noche, tiene que sobrevivir allí. Ahí no tienen nada, no tiene un peso, no tiene nada. Entonces, ¿cómo se las arregla? Es de una capacidad de sobrevivencia y de inteligencia muy potente. Ya. Entonces es una persona que sí. Perfecto. Sí. Y que después, y con esto yo creo que, y después, fíjate, no tiene ninguna relevancia política. Viene la transición y él se convierte en un obrero. Claro, en cualquier reunión del partido él puede ponerle las charreteras encima a cualquiera, pero no lo hace. Y no tuvo cargo nunca político. ¿Y de los grandes dirigentes, o que serían grandes dirigentes, te tocó entrevistar a alguno? Porque aparecen mencionados y citados Camilo Escalona, Ricardo Núñez, alguno más. Bueno, pero Germán Correa fue importante. Sí, con todos he hablado. El problema es que, no es problema, perdón, la palabra está mal dicha. Camilo Escalona y Ricardo Núñez, su acción viene después.
El libro No, termina en el 79. Sí, el libro termina en el 79. Cuando Ricardo viene clandestino al país, ya es el año 80, 79, Camilo viene en el 82. Camilo Tenía Carrera. chapa incluso. Sí, sí. Entonces vienen después. Por lo tanto, esta historia, si bien es cierto, es parte de su historia, ellos no son protagonistas como lo van a hacer después. Perfecto. En el libro, en el segundo libro que estoy empezando, sí van a ser ellos. ¿Y es la los continuidad de protagonistas. este? Sí, la continuidad de este. Ah, pero perfecto, Sí. te dejamos invitado desde ya. Bueno, esperemos que salga primero, tú Y que sabes salga cómo son bien. los No, libros. sí, pues se demora. Se demoran a veces. Oye, Cristian, te quería preguntar una cosa que hacemos con todos nuestros invitados, que son recomendaciones de libros. Antes de entrar en tu recomendación de libro propiamente tuya, te quería preguntar alguna lectura sobre el socialismo chileno que tú consideres valiosa, A ver, fuente o bibliografía, documento, sí, algún... mira, yo recomendaría leer esta historia, la de Hernán del Canto, ¿Ya? y un libro mío que se llama Cerca de la Revolución. Ya. Que son, Cerca de la Revolución está mucho más, no es novelado, pero está escrito mucho más, más fácil que ese. Incluso. Más libre. Sí, más libre. Ya. Yo creo que allí pueden encontrar claves respecto del desarrollo del partido. Y algunas cosas clásicas como de Julio César Llobet, al Partido Socialista, historia del Partido Socialista Chileno, que llega hasta los 70 por ahí, que son bastante buenas. Y hay cosas que están haciendo los chicos más jóvenes. Hay una serie de libros, de artículos que están en internet. Y un dato, si alguien quiere, porque puede ser que alguien vinculado con hay el archivo, todo el archivo del Partido Socialista está en línea. Sí. Entonces lo pueden consultar. Sí. Y ahí están todos los documentos. Están las revistas, muy interesante. Todo, es muy interesante. Y por eso probablemente haya aumentado la importancia del Partido Socialista en las tesis, ¿no? De muchos chicos haciendo tesis, doctorales o demás. Y ahora Entonces, tu recomendación de libro, libremente la que quieras. A ver, yo siempre, te lo decía al principio, recomiendo La guerra y la paz o Guerra y paz, que es de León Tolstoy. Para mí el libro más tremendo de la literatura mundial, ¿no? Más de 500 personajes, y que hoy día está muy de boga, creo, porque leyendo eso pueden entender la guerra en Ucrania, por ejemplo. Así que para mí es siempre el primer libro. Perfecto. Y después recomendaría una muy buena novela que habla de estos temas que estábamos conversando, que se llama La vida doble, y que es de Arturo Fontaine. Yo creo que ese es un muy buen libro también. Perfecto. Eso, yo muy creo. buenas recomendaciones. Entonces tenemos dos novelas, pero cargadas de historia, ambas novelas. Cristian, no sabes la alegría de haberte tenido en Historia, Libros y Banderas. Bueno, muchas gracias, Alejandro, por invitarme. Feliz de hablar de la vida con otro nombre en esta oportunidad. Nos seguiremos viendo, y ustedes no se vayan porque viene mi recomendación de libro como cada semana. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y en nuestro programa de esta semana en Historia, Libros y Banderas, la recomendación es El Gran Desencuentro, una mirada al socialismo chileno, la Unidad Popular y Salvador Allende. Libro de Ricardo Núñez, expresidente del PS, ex senador y una de las grandes figuras del socialismo a fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Esta es una historia que combina a su vez recuerdos con investigación y lo hace de una manera vívida, ciertamente comprometida de parte de un hombre de izquierda, pero con un análisis que es a la vez riguroso y que vale la pena conocer. Ricardo Núñez es una persona que se confunde con la historia del Partido Socialista a lo largo de varias décadas, pero que también ha tenido la capacidad de pensar la historia de la agrupación y ciertamente preocupado de lo que fue el gobierno de la Unidad Popular y los años de la democracia en Chile
posteriores a Pinochet. Que esté muy bien. Nos vemos en nuestro próximo programa Historia, Libros y Banderas.